Bueno, lo que les comentaba, que el motivo de esta plática es para que ustedes conozcan sobre las diferentes enfermedades que se pueden generar. Ah, caray. No se ve algunas fallas técnicas. A ver. Ah, ya se debería de ver. Bueno, sobre las principales enfermedades que se pueden presentar debido a un manejo inadecuado de cargas. Son varias, son variadas. Entonces, es sobre todo para esto, para que ustedes conozcan un poquito más en cómo se traduce o para qué es útil la norma 036, que es factores de riesgo ergonómico, específicamente en el apartado del manejo manual de cargas. Ujú. Entonces vamos a comenzar de las patologías que vamos a hablar. Patología significa enfermedad. Va a ser las lumbalgias, que es el dolor de espalda, las hernias discales, la escoliosis y la espondilolistesis. Bueno, primero les quiero compartir esto. Esta es la anatomía de la columna vertebral. Si ustedes pueden ver, tenemos secciones cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Hay algunas personas que piensan que cuando hablamos de vértebras nos referimos únicamente a las cervicales, pero esto es incorrecto. Como ustedes pueden ver, en realidad las vértebras tienen secciones y un número determinado de vértebras según su localización. En la parte cervical contamos con 7, en las torácicas 12, las que nos acomiden al día de hoy, las lumbares son 5, sacras otras 5 y finalmente las vértebras coxígeas, que ya también muchos comentan que son, que no tienen ninguna función en realidad, simplemente forman parte de nuestra anatomía. Otra cosa, anatomía significa estructura. Esa es la traducción, digamos, fácil de entender anatomía. La estructura, en este caso, de un cuerpo. Ujú. Ahora, la parte muscular. En la parte muscular contamos con diferentes segmentos que son de cortes transversos, es decir, de arriba hacia abajo como por la mitad. Por ejemplo, tenemos músculos que conectan las vértebras cervicales con porciones torácicas, como es el esplenio de la cabeza y el cuello. Hay otros músculos que recorren todo un trayecto cuyo origen es desde la parte inferior de la cabeza, como lo es el caso de iliocostal del cuello, que como se fijan, atraviesa toda la espalda hasta llegar a algo que se llama pelvis, o en este caso, hacia las vértebras lumbares. Entonces, muchas veces cuando tenemos un dolor de espalda, hacemos una exploración física, un interrogatorio, como en cualquier consulta, pero enfocado a conocer las posibles lesiones estructurales, en este caso de los músculos, que van a estar afectados. Tenemos también el cuadrado lumbar, que viene asociado, por ejemplo, con movimientos muy bruscos de torso y, bueno, pues ahí como ustedes pueden ver, son diferentes músculos. Uno que de repente es muy batalloso para el diagnóstico es el músculo espinoso, debido a que está en una capa muy profunda. Entonces, sí es variable esto. Y por supuesto, los rotadores lumbares, estos son todavía una capa más profunda, pero en esta cuestión tenemos otras manifestaciones clínicas que nos hacen sospechar más de ellos, sobre todo cuando tenemos estas cargas manuales, cuando nos agachamos hacia abajo. Ujú. Se vaya sin doblar las rodillas. Bueno, la anatomía de la columna vertebral. Esto que vemos es una imagen de resonancia magnética. Como pueden ver, tenemos ahí diferentes nombres de las vértebras con lo que es T y L. T, pues significa torácica. Lumbares empieza con L y como vemos van enumeradas en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y después tenemos S que es la sacra y finalmente pues también lo que son las estructuras de la sífosis. Eso no es más que la salida de lo que conocemos como vértebras. Tenemos esos cuellitos, porque la vértebra finalmente es como un disquito de hockey, pero tiene un palo hacia afuera, esa es
la cifosis. Es una parte de ese hueso que va hacia afuera. Todo está junto, pero tiene esa pequeña saliente. Y tenemos un canal que, como ustedes pueden ver, está entre la parte de las vértebras y la parte muscular. Ese se llama conducto vertebral. El conducto vertebral tiene algo muy importante que se llama líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que permite, digamos, es una capa muy, muy pequeña la que realmente tiene, pero tiene ya una parte de líquido cefalorraquídeo que contiene muchos minerales, proteínas y otras estructuras a nivel molecular que nos ayudan para las funciones cerebrales. Y también contiene muchas arterias pequeñitas que vienen derivadas dependiendo de su segmento, como por ejemplo la arteria renal tiene una rama que irriga o le da vascularidad o el riego sanguíneo a esa porción, a gran parte de los músculos que están ahí. Entonces todo eso está conectado, pero finalmente pues, son porciones muy pequeñas. De hecho, la espalda está diseñada para aguantar muchas contusiones, o sea, golpes. Pero bueno, en el tema de ese movimiento que hacemos, por ejemplo, al levantar una caja o levantar algo en especial, pues nos podemos dañar el conducto vertebral, las vértebras como tal, que sería la columna vertebral, o bien los músculos. Mm, Bueno, vamos a hablar ahora sí ya propiamente de los diagnósticos que podemos tener cuando tenemos un manejo inadecuado de cargas. La lumbalgia. Lumbalgia, como dijimos, es dolor de espalda. Este dolor de espalda puede ir desde la parte del borde inferior hasta lo que son eh, del borde inferior de las costillas hasta lo que es la zona glútea, donde empiezan los glúteos. A esta parte de irradiación decimos cuando se corre o se va hacia un lado el dolor. Ahorita lo vamos a platicar un poquito. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún familiar o ha sufrido dolores de espalda que me pueda comentar? Y porque es algo bastante común en la consulta. Vamos a ver. Bueno, generalmente cuando llegan con dolores de espalda, son dolores intensos. A veces las personas no pueden ni caminar, les duele al moverse. Y bueno, en esta parte del dolor de espalda, ya de entrada tendremos que hacer una determinación de estas estructuras, como ya lo platicamos. ¿Qué es lo que está dañado? Están dañados los músculos, están dañados los huesos, los cartílagos que están entre los huesos, tal vez los nervios. Pues lo más común en los casos de las lumbalgias son los músculos. Los músculos se inflaman y por eso damos antiinflamatorios, medicamentos analgésicos que puedan ayudar a disminuir el dolor. Pero aquí va a venir una parte muy importante y es el tema de los hábitos. Ahorita vamos a platicar. Bueno, cuando hablamos de lumbalgia, tenemos una clasificación. Decimos algo que es agudo cuando tiene una disminución o es un periodo menor a 6 semanas, para hablando de las lumbalgias. Subaguda cuando es de 6 a 12 semanas y crónica cuando es mayor a 12 semanas. Bueno, esta clasificación nada más nos va a indicar el tiempo, pero tiene algo muy importante cuando damos un seguimiento. O sea, como pueden ver, pues hay gente que va a durar con el dolor mucho tiempo, pero esto es cuando llegan a la consulta y tenemos que determinar cuánto tiempo llega con el dolor. Y hay ocasiones que esto nos sirve, por ejemplo, para determinar el tratamiento que vamos a dar. Ahora, hay una mnemotecnia que se llama Alicia. Esta mnemotecnia siempre la vamos a utilizar en lo que conocemos como exploración del dolor. Nosotros en medicina le decimos semiología del dolor. Y esta mnemotecnia de Alicia va de la siguiente manera. A viene de antigüedad. ¿Cuánto tiempo tiene este dolor? De entrada ya podemos clasificar si es una lumbalgia aguda, subaguda. Hay gente que nos llega y nos dice cosas como harto rato, mucho tiempo, pero pues tenemos que tratar de ser un poquito más específicos porque dependiendo de la clasificación,
es el tratamiento que vamos a dar y también es el pronóstico que vamos a tener, así como también qué otras cosas pueden estarse presentando, además del dolor como tal. Pero cuando hablamos de lumbalgia es un término muy general, si se pueden dar cuenta. Bueno, volviendo a la mnemotecnia de Alicia para la semiología o exploración del dolor, tenemos la L de localización, en dónde le duele exactamente. ¿Le duele únicamente en la espalda? Por ejemplo, muchas veces cuando tenemos un dolor de espalda que no se irradia, pues hay que pensar que más está ahí, aparte de los músculos, los nervios, los vasos. Muchas veces van a hacer cálculos renales y esto es muy frecuente. Me duele la espalda, incluso tenemos una exploración que se llama prueba de Giordano. Esa prueba consiste en poner la palma de la mano sobre la espalda y dar un golpecito. Si le duele, pues muy probablemente se trata de un cálculo renal grande o medianamente grande que está ocasionando el dolor. Entonces, para eso hacemos también la determinación de la localización. ¿Dónde más le duele? ¿Le duele más hacia el glúteo? ¿Va más hacia la pierna? Porque como ustedes pueden ver, los nervios, en este caso el nervio ciático, pues viene desde la columna lumbar. Entonces va saliendo todo ese nervio con sus ramas y es la que nos va a determinar el dolor. Luego viene la I de irradiación. Justamente lo que acabamos de mencionar es esto. ¿Hacia dónde va el dolor? ¿Dónde se localiza la parte focal y hacia dónde va? El carácter. ¿Qué tipo de dolor es? ¿Es un dolor como si nos estuvieran picando, que sería lo más característico? ¿Es un dolor como si me hubieran pegado, que serían los dos más frecuentes? ¿Es un dolor como si me estuvieran jalando la pierna? ¿Qué tipo de dolor es? A eso se refiere carácter. ¿Qué tan intenso es? La I de intensidad. Del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Esa pregunta va para hacer algo que se llama escala análoga del dolor. Bueno, eso es para la intensidad. Y finalmente, atenuantes. Por cierto, sobre la intensidad, muchas veces nos dicen, me duele un 9 y tú los ves como si nada. Realmente está algo muy subjetivo. En realidad, el dolor intenso es de los dolores más fuertes que yo he visto. Es un parto, por ejemplo. Un parto, un cálculo renal sí duele mucho. Vaya, son cosas muy, muy intensas. Pero bueno, en base a esto de la intensidad nos permite determinar también qué medicamento le vamos a dar o si a lo mejor no es necesario darle medicamento, lo que sería lo ideal. Y atenuantes, ¿qué genera el dolor o qué quita el dolor? Y bueno, ¿cómo está relacionado el nervio ciático con la columna lumbar? Pues tiene estas ramas, como dijimos. ¿Se acuerdan que al principio veíamos los huesos? Veíamos esta parte de L1, L2, L3. Bueno, así vienen determinadas la columna lumbar con sus vértebras. A eso se refiere esta parte de los nervios espinales. Se unen y forman el nervio ciático. Realmente forman el nervio ciático. Entonces puede que tengamos una lesión a nivel del E4 porque está corrido la vértebra, lo que llamaríamos espondilolistesis, que está movida la vértebra. Tal vez tenga una hernia, que sería un saquito que se forma ahí. A veces puede ser la inflamación del músculo, está produciendo un desplazamiento del nervio o pinzamiento del nervio. Eso sucede mucho en el músculo piramidal, como pueden ver en ese puntito rojo que tiene el glúteo, arribita del glúteo, esta imagen. Bueno, también puede ser esa compresión la que genera el dolor. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en este caso de una lumbalgia? Ya lo vimos, pero la parte de la radiografía, ¿cuándo pedimos una radiografía? Bueno, cuando tenemos más de 48 horas con fiebre, la fiebre es algo raro, generalmente sucede en una infección, pero también se puede producir por una lesión a nivel vascular, algo que se llama vasculitis, y también se puede producir cuando tenemos un pensamiento de un nervio. Esto va a ser un dato de alarma porque puede haber un compromiso vascular, lo cual va a producir una muerte del tejido, o bien vamos a tener un daño nervioso que puede llegar a ser irreversible. ¿Se acuerdan que les había dicho que por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo? Bueno, es importante para determinar que tal vez no tengamos alguna bacteria a nivel del líquido cefalorraquídeo. Por alguna razón puede llegar a suceder, por ejemplo, en los casos de otitis media o que están infectados los oídos, pero ya de una forma muy, muy, muy aparatosa. Bueno, la conexión desde allá
es un dato de alarma. Entonces es para poder determinar si tenemos gases y eso lo podemos ver en la radiografía. Les queda mal con la imagen, pero es un dato importante. ¿Cuándo más lo vamos a solicitar? Cuando tenemos un golpe que va asociado al dolor de espalda. Y finalmente también en dos situaciones, cuando tenemos a un adulto mayor de 50 años y cuando ya le dimos un tratamiento, regresó con nosotros y bueno, no se le ha quitado el dolor. ¿Qué es lo que vamos a indicar? Hay dos tipos de tratamiento, está el farmacológico y el no farmacológico. El no farmacológico, pues es lo que no le vamos a dar de medicamento, pero las medidas generales de estas que vamos a tener, lo principal es determinar qué pudo haber causado ese dolor. Si, por ejemplo, durmió mal, levantó algo pesado, ver que no levante algo tan pesado, de qué forma lo está haciendo. Entonces, el deber ser es preguntar esas cosas para poder decirles que ya no las hagan, porque de nada sirve que yo a lo mejor le esté dando medicamentos y va a seguir con los mismos hábitos. Entonces, por eso es importante, fundamental el estilo de vida, ver el manejo de cargas, ver esta parte también de la fisioterapia y en ningún caso para un dolor de espalda debemos indicar reposos, algo que tengamos un compromiso vascular o algún otro dato que nos llame la atención. El uso de fajas tampoco se indica, ni el frío sirve en estos casos. De hecho, si tenemos una vasculitis podría agravar el cuadro. Y la inflamación también se puede ver agravada en estos casos, sobre todo la inflamación del nervio. Como no sabemos realmente qué es lo que se afectó, pues lo ideal es que no lo hagamos. ¿Qué sí se debe recomendar? Algo que se llaman ejercicios de Williams, está comprobado. Los expertos en esto son los fisioterapeutas, pero ustedes bien lo pueden buscar y van a encontrar cómo hacer estos ejercicios. Acuérdense, lo que no se mueve, se muere. Entonces es importante movernos y es importante hacer estos ejercicios también para cuidar nuestra espalda. Tratamiento. Ah, otra cosa, y esto lo vi mucho en hospitalización con los pacientes durante mi internado y lo veo también cuando los van a operar. Es muy importante la reducción de peso. A mayor kilos, mayor carga para la columna y para muchas estructuras como las rodillas. Entonces, evidentemente, disminuir el peso corporal va a ayudar a quitar estos dolores también. Ujú. Bueno, ya hablando de medicamentos, lo principal es el paracetamol y tal vez mucha gente diga que no le hace, pero la principal razón por la que lo damos es que casi no nos dañan otras cosas. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, tomamos ibuprofeno más de 10 días o naproxeno por un mes o por 2 meses? Bueno, pues lo más probable es que se produzcan de entrada úlceras o que se produzca un daño renal. Entonces, siempre tratamos de evitar todo eso y el medicamento que intentamos dejar siempre es el paracetamol. No por su efectividad, o sea, no porque vaya a quitar el dolor de forma excelente, pero como ustedes ven, lo principal que nos menciona en esta plática y de hecho en algo que se llama guía de práctica clínica es lo no farmacológico. Lo vamos a dar para evitar efectos adversos, pero bueno, tenemos otras opciones. Los AINES serían otro tipo de medicamentos como el ibuprofeno, naproxen, diclofenaco, ketorolaco, todos esos y después vendrían algo que se llaman opiáceos, como el tramador, y el relajante muscular, como el carbafén, en este caso el metocarbamol. Si se fijan, incluso vienen asociados en muchas presentaciones, tramador con paracetamol, o metocarbamol con paracetamol, como lo vamos a ver ahí, bueno, va a ser lo que vamos a dar. Ya cada cuánto y todo eso, pues va a depender del mismo medicamento. Y siempre, siempre, siempre para evitar todas estas lesiones, pues es realizar la medida preventiva. Algo muy importante y sobre todo para las personas que están en el área de almacén, las personas que están o podrían estar cargando algo en mantenimiento, quizá también en producción podemos tener algún tipo de estos, aunque probablemente sea menos frecuente. Bueno, pues lo ideal es hacerlo de la manera correcta. Ujú. ¿Qué más se puede producir? La hernia de disco. Lo más frecuente que esté ya al final de la columna lumbar, a nivel de L4, L5. Como ustedes pueden ver, esa también es una tomografía. Pues tenemos ese saquito que se formó. Bueno, pues hay una estructura que está dentro de la columna que se puede herniar o salir, una fascia, que bueno, finalmente va a dar esa pérdida de líquido que está dentro de la columna y también el dolor característico. Por ahí también pasan estos nervios, esas ramas que platicamos sobre el nervio ciático. Entonces, evidentemente va a haber dolor y por desgracia no se va a quitar con los ejercicios que mencionamos para lumbalgia, que como recordamos es por inflamación del nervio, inflamación del músculo, nada más. ¿Cómo se hace el diagnóstico o cuándo sospechamos de una hernia de disco? Cuando tenemos el dolor de espalda
ya sea por inflamación del nervio, inflamación del músculo y aparte una tensión muscular evidente, pero que sea palpable, es decir, no nada más que el paciente nos refiere el dolor, sino que también al momento de tocarlo siente como una bola, algo muy duro. Bueno, eso es una contractura. También cuando no tenemos mejoría sería otro criterio, y datos de radiculopatía. ¿Qué es esto? La pérdida de fuerza o algo que se llama el síndrome de cola de caballo. Así le decimos cuando tenemos este padecimiento más la incontinencia urinaria, que el paciente se hace pipí. Ahora, cuando se diagnostica y se corrige por medio de una cirugía, el tiempo de recuperación va desde los 6 meses hasta el año. O sea, sí es algo muy tardado el proceso. Cuando se va a operar, porque hablamos de un escenario ideal donde lo mandamos al Seguro Social, se diagnostica oportunamente, bueno, de ahí hasta que lo programen, pues van a ser aproximadamente 6 meses a un año. Ya después la recuperación sí es más rápida, pero vaya, ese es el tiempo normalmente cuando tenemos un paciente con estos síntomas, signos y síntomas. Ujú. Signos, lo que medimos, síntomas, lo que nos dice que tiene o que siente. Ujú. Entonces recordamos un poquito más todo el trayecto. ¿Cómo lo diagnosticamos en el consultorio? Con estas pruebitas? Como pueden ver en la imagen, hay un médico que está elevando la extremidad. Bueno, cuando hay dolor a esa elevación en menos de 30 grados, decimos que tiene un Lasange positivo. Ese sería el primero. Y el otro sería el BRCA, cuando giramos una vez que está elevada la extremidad. Ujú. Si hay dolor en cualquiera de esos dos, intenso y evidente, es hernia, hasta demostrar lo contrario, y ya pedimos la imagen. Lo ideal sería una resonancia magnética. Bueno, si no contamos con ella, pues al menos una radiografía o bien una tomografía, dependiendo del caso. Escoliosis, básicamente es eso, que nuestra columna esté chueca y la gran mayoría de las personas tenemos cierta curvatura normal. Generalmente no da dolor, pero es muy aparatoso. Cuando se vuelve muy, muy pronunciada, por ejemplo, en los adultos mayores o en personas que levantan mucho peso, como los fisiculturistas o tal vez albañiles, bueno, pues se va a producir una escoliosis fuerte y muy, muy pronunciada que puede requerir una cirugía. Esta cirugía que ustedes ven ahí, pues es la artrodesis. Ujú, así se llama. Este es el test de Adams, es otra forma de diagnosticarlo. Le pedimos al paciente que incline sus manos hacia enfrente. Generalmente lo van a ver, por ejemplo, en exámenes médicos de ingreso, también lo vamos a pedir porque la escoliosis se asocia a hernias de disco. Ujú. La espondilolistesis es cuando tenemos una lesión en la columna y la vértebra se va hacia adelante, básicamente es eso. En esta resonancia podemos ver también la hernia. El tratamiento, pues es una cirugía, evidentemente. Aquí podemos ver lo que decíamos de la artrodesis, es la colocación de placa y tornillos. Ujú. Básicamente es eso. Y bueno, pues para que ustedes conozcan lo que puede llegar a suceder, si tenemos algún tipo de manejo inadecuado, este tema da para mucho rato, pero eso creo que es lo más importante y agradezco el tiempo que tuvieron para estar aquí en esta presentación con nosotros el día de hoy. ¿De acuerdo? Pues sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo en orden? Muy bien. Entonces, ahí se los dejo y los voy a estar molestando con la lista de asistencia probablemente en unos minutos y a los que queden pendientes para el lunes. Que tengan una